El Homo sapiens gobierna el mundo porque es el único animal que puede creer en cosas que existen únicamente en su propia imaginación, como los dioses, los estados, el dinero y los derechos humanos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 2 del podcast Tú también, bruto. Mi nombre es Enrique y en este episodio vamos a charlar sobre el libro de Animales a Dioses que nos cuenta la historia de la humanidad. En un principio el episodio lo pensé como una reseña, pero conforme iba preparando el tema, me di cuenta que daba para una plática más extensa. Así que espero te guste y comenzamos. Antes de entrar en detalle me gustaría hacer algunos comentarios generales sobre el libro. De Animales a Dioses es un libro escrito por el historiador israelí Yuval Noah Harari y fue publicado por Editorial Debate. Yo tengo la edición del 2018 y fue con la que yo estructuré este episodio. El libro mantiene un lenguaje sencillo, lo que hace que sea una lectura muy amena. No incluye muchos conceptos técnicos y los pocos que aparecen están muy bien ejemplificados y son fáciles de digerir. En su momento fue uno de los libros más comentados y recomendados del mundo. Barack Obama lo calificó como un libro interesante y provocador. Creo que es más interesante que provocador, pero ahora vamos a hablar sobre eso. El libro lo compré y lo leí por primera vez aproximadamente hace 3 años. Y lo volví a leer el año pasado en medio de la cuarentena acá en Buenos Aires. Después en México me compré la edición en novela gráfica, que la verdad está muy buena. Bien, el libro está organizado en 4 capítulos principales. Y después hay un epílogo, que este último es más una reflexión del autor sobre lo que vendrá que contenido en sí. De Animales a Dioses organiza la historia de la humanidad a través de 4 momentos fundamentales. Por un lado, la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científico-industrial. Y por el otro, una etapa de unificación de la humanidad. Antes de todo, vale la pena establecer o aclarar, mejor dicho, qué es lo que entendemos por humanos. La palabra humano se usa para referirse a todos aquellos que pertenecen o han pertenecido al género Homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y por supuesto el Homo sapiens, que somos nosotros. Ahora, el género Homo pertenece a su vez a una familia. En este caso es la familia de los homínidos o de los grandes simios. En esta familia de homínidos convivimos, por ejemplo, con los gorilas o con los chimpancés, que de alguna manera son nuestros primos en el sentido evolutivo, ¿no? Ahora, aclarada esta situación, podemos avanzar. El viaje de la humanidad inicia aproximadamente hace 2.5 millones de años con la aparición por evolución del género Homo a partir del género Australopithecus. Y nuestra especie, el Homo sapiens, aparece por evolución hace 200.000 años. Es aquí donde el libro hace uno de sus cuestionamientos, digamos, más importantes, que es ¿cómo es posible que un gran simio que camina erguido se haya convertido en la especie dominante? La respuesta a esta pregunta puede ser que el sapiens domesticara el fuego y sobre todo que desarrollara el lenguaje, ¿no? Este desarrollo del lenguaje implicó cambios significativos en sus capacidades cognitivas. Lo anterior se va a transformar en
en términos musicales sería en el leitmotiv o en la idea principal del libro, que el Sapiens es el único animal que cree en cosas que no existen. Y en ese sentido, Yuval en una parte del libro nos dice que este cambio en las capacidades cognitivas del Sapiens propiciaron la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen. Por ejemplo, leyendas, mitos, dioses, derechos humanos, ese ideal de libertad o de igualdad, y todo esto con el objetivo de cooperar en masa. Pero como vamos a ver más adelante, el lenguaje es solo uno de los elementos para que se dé esta cooperación. Pero otro elemento igual de importante fue la expansión. Al parejo que otras especies de humanos, el Homo sapiens también salió de África, más o menos hace 70.000 años. A diferencia de sus hermanos, Sapiens no se conformó con los límites de la geografía cercana y extendió estos límites colonizando Australia hace 45.000 años y América hace 12.000 años. Esta expansión trajo consigo efectos negativos que modificaron los ecosistemas y propiciaron la extinción de la megafauna local. Así que conforme Sapiens se va moviendo, va dejando su huella característica. En estos primeros 200.000 años, el Sapiens hizo grandes avances, ¿no? Salió de África, domesticó el fuego, desarrolló un lenguaje y se extendió hacia otros continentes. En este momento, el Sapiens, sin saberlo, estaría preparando el terreno para lo que sería la siguiente etapa de la humanidad, conocida como la Revolución Agrícola. La Revolución Agrícola es el segundo capítulo del libro. La Revolución Agrícola le dio un golpe definitivo al estilo de vida cazador-recolector. Para Yuval, la Revolución Agrícola fue el mayor fracaso en el cual se vio envuelto el Sapiens. La domesticación de las plantas y los animales no hicieron más simple el trabajo ni mejoraron el nivel de vida de las generaciones posteriores. Al contrario, con la agricultura aumentó el nivel de trabajo. Las sequías, las inundaciones y las pestes eran preocupaciones que antes no estaban en el día a día del Homo sapiens. Y todo esto impactó en su perspectiva de vida y por primera vez en la historia se preocupó por el futuro. Por otro lado, las generaciones anteriores de cazadores-recolectores no estaban atadas a una parcela de tierra, cazaban y recolectaban, se establecían un tiempo si los recursos lo permitían, y si escaseaban, se movían y repetían este ciclo. El cazador-recolector tenía un mundo como su hogar, pero con la revolución agrícola el mundo fue sustituido por una aldea o por una comunidad. En ese sentido, es que la revolución agrícola es el mayor fraude de la humanidad. Pero esto no termina aquí. La agricultura permitió generar excedentes, que modificaron las estructuras sociales originales, derivando en la formación de élites gobernantes, jerarquías y sistemas políticos. Si retornamos al leitmotiv del libro, que es que el Homo sapiens es el único animal que cree, en cosas que no existen, y lo condimentamos con lenguaje, jerarquías, élites dominantes, sistemas políticos y sociales, ¿crees que pueden empeorar las cosas? Pausa el episodio y comenta si crees que pueden empeorar las cosas. ¿Listo? Pues sí, pueden empeorar. Aparece la escritura. La escritura ocupa la función de almacenar y transmitir información. Además es indispensable para la burocracia. Con la aparición de la escritura y la creencia en órdenes imaginarios, la cooperación en masa es un hecho y ya no hay vuelta atrás. Con todo esto dando vuelta por la cabeza del Sapiens, la unificación de la humanidad estaba a la vuelta de la esquina. El capítulo 3 del libro
nos muestra el camino hacia esta unificación y el papel que jugó la cultura en este proceso. Para la unificación de la humanidad hacen falta 3 ingredientes esenciales: imperios, un sistema económico, una moneda o dinero, y religiones universales. El dinero, los imperios y las religiones se expandieron y establecieron los cimientos del mundo que tenemos hoy. Si lo vemos en retrospectiva, hoy la humanidad se encamina hacia una megacultura, podemos llamar una megacultura occidental. Si bien es una supercultura, no es una cultura homogénea. Independientemente de esto, no hay culturas independientes y todas las culturas a lo largo de la historia han sufrido cambios. Prácticamente no hay culturas únicas. Pero, ¿y qué hay de estos 3 ingredientes que señalamos al principio? Bueno, por un lado, la moneda se estableció como un medio universal de intercambio y almacenamiento de valor, donde el cambio más profundo fue que permitió generar confianza y habilitó la cooperación entre extraños. El dinero es sinónimo de confianza, así de sencillo. El sistema confía en el dinero que respalda al individuo y no en el individuo en sí. Por otro lado, los imperios generaron una diversidad cultural sin precedentes y además fueron fundamentales en la historia. Todos descendemos de alguno u otro imperio o hablamos lenguajes imperiales. Los imperios amalgaman muchas pequeñas culturas, estandarizan y crean una base para una cultura común y le dan legitimidad a su vez a esta supercultura que se está creando o esta amalgama de culturas. Las religiones, ya sean monoteístas o politeístas, se expresan como una fuente de legitimidad a través de leyes que son consideradas o eran consideradas universales o mandatos divinos. Con respecto al tema de la religión, que se habla en el libro, me gustaría resaltar 2 ideas que se discuten que me parecieron muy interesantes. Por un lado, el hecho de que el politeísmo es más propenso a crear un clima de tolerancia. Por ejemplo, en un sistema politeísta o una civilización politeísta no se persiguen herejes. Y en segundo lugar, lo que Yuval llama las religiones humanistas de los últimos 300 años, lo que es liberalismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo y nazismo. Siendo el capitalismo la religión más extendida. Estas religiones también son de naturaleza única. Y aquí nos damos cuenta que la creencia en relatos no subscribe a religiones, ¿no?, al animismo o a sistemas dualistas, sino que también los sistemas modernos no son menos mitos que los sistemas antiguos. Pero esta unificación, ¿hacia dónde estaba dirigiendo al Sapiens? ¿Cuál iba a ser el destino de la humanidad? Pensemos que hace no más de 150.000 años éramos una especie más. Lamentablemente la historia es impredecible y lo que vino después cambió el rumbo de la humanidad para siempre. En este último capítulo, el de la revolución científica o la revolución de la ignorancia, es la última estación del viaje del Sapiens a través de su historia. En ese sentido, el libro, o Yuval, mejor dicho, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué fueron los imperios europeos y no otros imperios los que marcaron las pautas de la historia a partir del 1500? La respuesta es que el imperialismo europeo fue distinto a todos los demás imperios de la historia, porque no solo querían expandirse, sino que querían buscar cosas nuevas. O sea que aceptaron su ignorancia. Aceptar la ignorancia marcó un antes y un después, y prácticamente es la base de la ciencia, ¿no?, de la ciencia moderna. El acontecimiento fundacional de la revolución científica fue la conquista de 1492. A partir de aquí, Europa se movía hacia los puntos vacíos del mapa. Si uno ve los mapas de la época, existen límites marcados. Se pensaba que eso era todo el mundo conocido, pero descubrir que hay otros mundos significó una revolución en todo el sentido de la palabra. Con la ciencia, el Sapiens empieza a resolver todos sus problemas y superar sus límites. Los mesías eran cosas del pasado y ahora la ciencia podía resolver todos sus problemas.
Pero la ciencia por sí misma no resuelve los problemas. Se necesitan recursos y esos recursos vienen del capital. En este aspecto, el crédito jugó un papel muy importante. El crédito revolucionó y liberó la economía, dio confianza al futuro y afirmó este ideal de progreso que se había generado antes. El crédito permitió la revolución científica y si hay crédito hay confianza en el futuro. Por último, el capitalismo como nueva religión se termina de consolidar. Aparecen las primeras máquinas a vapor, el motor de combustión interna y la electricidad. Se resuelven los problemas de la escasez de materias primas, entre otras cosas. Pero no todo es miel sobre hojuelas, también se genera un consumo innecesario, un desgaste ecológico, indiferencia hacia otras especies animales y otros efectos ambientales. La última parte del libro es una reflexión que hace Yuval sobre los efectos de esta revolución y los alcances que esta revolución técnico-científica van a tener. Pero quiero destacar algo que me pareció sumamente interesante. Cómo con la llegada del Estado y del mercado, instituciones como la familia y la comunidad se ven desplazadas por estas comunidades imaginarias que establecen estos dos actores, ¿no? Principalmente el Estado. Por ejemplo, pensemos en la nación, en la patria. ¿Qué es una nación? ¿Dónde está la nación? ¿Quién dice lo que es una nación? ¿No? Una nación también es un orden imaginario. Al final Yuval se hace las siguientes preguntas. ¿Somos más felices que nuestros antepasados? ¿Se puede medir la felicidad? ¿Tenemos un mejor lugar para vivir? ¿Los recursos son inagotables? Etcétera. Para finalizar, creo que lo siguiente resume muy bien el libro y la idea que quiere transmitir. La vida humana no tiene en absoluto ningún sentido. Los humanos somos el resultado de procesos evolutivos ciegos que operan sin objetivo ni propósito. No hay un plan cósmico y el sentido de la vida es una ilusión. Llegamos al cierre de este segundo episodio, que fue una combinación entre reseña y comentario extendido. Pero lo importante es que nos permitió hacer un muy breve repaso por la historia de la humanidad. El libro cumple su cometido totalmente. Recomiendo fuertemente que si no lo han leído, por favor lo compren y lo lean. Es un libro muy interesante, abarca muchos temas que van desde evolución, filosofía, economía, historia, que creo que les va a gustar mucho. Si eres más fan de las historietas, el año pasado salió una primer parte de una versión adaptada a una novela gráfica, que es muy linda por cierto, y este año salió la segunda parte, así que si puedes también comprarte la novela gráfica, te vendría muy bien. En la novela gráfica encontramos el mismo contenido, es la misma historia. Pero esta historia es relatada a través de diversos personajes que van apareciendo en diferentes etapas del libro. Así que bueno, te recomiendo leerla. Si te gustó el episodio y deseas colaborar para que yo pueda seguir publicando contenido, acá en Argentina me puedes apoyar a través de la plataforma Cafecito, donde puedes hacer una donación simbólica por el valor de un café. Abajo en la descripción tienes el link. Si no puedes apoyarme a través de Cafecito, no hay ningún problema. El hecho de que estés escuchando ya es bastante. Me ayudas también si compartes el episodio, das like, te suscribes o comentas. Me puedes encontrar en Facebook como @brutotutambién, en Instagram como @brutotutambién. Y este episodio lo voy a subir a iVoox, a Facebook Podcast y a YouTube. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.